aunque habla la misma tónica, los sinópticos, pero cada uno tiene su toque. Mateo tiene su toque, que es diferente al de Marcos. Por favor, si se va a poner juicioso, estudie Lucas, que con la ayuda de Dios el próximo domingo predico Lucas. Mateo es bien interesante, porque Mateo fue escrito para judíos. Pastor, ¿y a usted quién le dijo que eso fue escrito para judíos? Al uno leer el Evangelio, se va dando cuenta que él habla en un lenguaje como si la gente conociese la ley, como si la gente conociese las costumbres judías. De hecho, en el Evangelio según San Mateo se repite, es el único evangelio donde se repite tanto para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Entonces, la ley y las escrituras es muy familiarizado para Mateo. Por eso, mientras dicen que Marcos fue escrito para los romanos, entonces Mateo fue escrito para los judíos, Lucas para los gentiles y Juan para los griegos. Son cositas así. Entonces, él, por escribir al pueblo judío, empieza con algo. Abra por favor Mateo capítulo 1, versículo 1. Mira esto, porque él escribió para los judíos. Para un judío es importante la genealogía. No, otro pueblo no le importa tanto la genealogía como al pueblo judío. Ahora, eso tiene su enseñanza. Wow, si supiéramos. ¿Sabe por qué el pueblo judío? Le voy a dar un datico. La ventaja, a ver, sí, la ventaja del segundo culto es que uno no está tan acosado por el reloj, y entonces uno los puede soltar a las 2 de la tarde y no hay problema. Mentiras que no. Antes de las 12 los soltamos con la ayuda de Dios. Pero puedo decir cositas que no dije en el primero. ¿Sabe por qué el pueblo judío existe hasta el día de hoy? Jamás en la vida ha habido pueblo tan perseguido como el pueblo judío. Lo persiguió Egipto, lo persiguió Babilonia, lo persiguió Medo-Persia, lo persiguió Roma, lo persiguió Grecia, lo persigue Irak. En estos días, ¿sabe cuántos misiles le dispararon a Israel? Las noticias dicen los misiles que disparó Israel contra Irak, pero es que no dicen por qué fue que les disparó. Les dispararon más de 10,000 misiles. El cielo se veía, o sea, solo hubo 2 muertos. Increíble. Ahora, 2 muertos con 10,000 misiles. Pastor, ¿y qué pasó? 2 cosas. Es el único país del mundo que tiene algo que se llama el domo. Esa gente se inventaron un domo que los misiles llegan y en el aire estallan. O sea, no pueden tocar la tierra. Ay, qué gente tan inteligente. Son el pueblo de Dios. Sencillo. Está relacionado con lo que les voy a decir aquí. Israel es el pueblo más perseguido y más odiado. Irak es 28 veces más grande que Colombia. Irak. Israel es un poquitico más grande que Antioquia, para que vayan viendo la diferencia. Y contra Israel pelean 7 países y no han podido. En la guerra de los 6 días, generales del ejército enemigo decían, no sé qué tenían ellos, pero no podíamos derrotarlos. Israel tenía un montón de aviones viejos y no los veían, el radar no los detectaba, ocurrían cosas que eran milagros. Israel es una nación milagro. ¿Sabe? Les dieron hace 60 años, en el año 1940 no, más de 60, sí, en el año 1947, ¿cuánto es? 80 años, 70 y pico de años, les dieron un desierto. Esto a mí no se me olvida, no se me olvida las palabras del embajador de Israel. Hace unos 5 años, el embajador de Israel invitó a algunos pastores de la ciudad. Ahí, por la gracia de Dios, pude estar con él. Estamos en el Hotel 10. ¿Y sabe para qué nos invitó el embajador de Israel? Para decirnos a los pastores, gracias por ser amigos de Israel. ¡Wow! El embajador nos dijo, sabemos que somos muy odiados por todo el mundo, pero sabemos que hay un pueblo que nos ama y que ora por nosotros, y es el pueblo evangélico. Y este desayuno es para darle las gracias a ustedes. ¡Wow! Pero lo que más se me quedó, nunca lo olvidaré, nunca. Dio un mensaje de 20 minutos. Y en esos 20 minutos él contó la historia de todo lo que han hecho.
Y ellos dicen, pero nosotros creemos que somos el pueblo de Dios y nosotros creemos que tenemos las promesas de Dios y por eso no pelean contra nosotros, pelean es contra Dios. Y nos dijo esto: sepan y entiendan que Israel no tiene problemas. El mundo dice que es el país que más problemas tiene. Nosotros no tenemos problemas. En nuestro vocabulario no existe la palabra problema. En nuestro vocabulario existe la palabra solución para encontrar. Y nos puso un ejemplo. Dice, ¿qué harían ustedes si les entregan un desierto para vivir? Ustedes verían el problema. Ay, ¿cómo vamos a comer si esto es un desierto? Ellos no piensan así. Ellos dijeron, aquí hay que buscar una solución. Entonces uno dijo, tenemos agua pero es salada. Entonces otro dice, entonces tenemos que buscar una solución. Entonces desalinicemos el agua. Y la tierra es seca, no podemos cultivar, entonces cultivemos no en la tierra. Entonces creemos los cultivos hidropónicos. Hoy Israel exporta frutas y es número 1 en cultivos hidropónicos y es número 1 en desalinizadoras de agua del mar. Ellos no ven problemas, ellos ven soluciones por encontrar. ¿Por qué creen ellos eso? Por el Dios que tienen. Ellos dicen, es nuestro Dios y nuestro Dios nos dio la tierra, nos dio las promesas. En solo 80 años Israel tiene 150 patentes de inventos. Más de la mitad de la tecnología de Estados Unidos es invención judía. Por eso es el consentido de Estados Unidos. O sea, mucha de la tecnología que le aporta Israel a los Estados Unidos tiene que cuidar a Israel, porque es que Israel le aporta todo la mente, la inteligencia, es tremendo. Y en este momento, con todo lo que son la 9ª potencia económica del mundo, la 9ª potencia. Uno dice, pero esta gente, ¿qué es lo que tiene? Tiene 2 cosas, tienen un Dios grande y la segunda, se lo creen. La noticia es esta, voy a empezar a decir, la historia es esta, todo comienza en Abraham. Mire cómo empieza este evangelio, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para el autor de Mateo es importante meter a Abraham y David, porque eran 2 figuras importantes para el pueblo judío. Abraham, el padre de la fe; David, donde las promesas se cumplieron. En David llegó el reino a la cúspide. Y entonces lo que está diciendo Mateo es, Jesús viene de la misma genealogía, pero con una cosa: Jesús es la cúspide máxima de esa genealogía. ¿Cómo se levantó un judío? ¿Por qué ellos son lo que son? Porque ellos tienen una identidad, ellos se la creen. Abraham no podía tener hijos y se le aparece Dios y le dice, Abraham. ¿Sabe qué significa Abraham? Abraham significa que abran la puerta. Mentiras, no, ese es un chiste malo. Abran la puerta, no. Diver, me estás discipulando mal, Diver, me estás discipulando. Eso es culpa del pastor Diver. No, Abraham significa palo seco, palo estéril. Y lo primero que Dios le dice a palo seco es, no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Y Abraham ya significa otra cosa. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. De palo seco a padre de multitudes. Y Dios le dice al viejito, y tendrás, mira a las estrellas del cielo, no las puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces prepárate, padre de multitudes. Entonces llega el padre de las multitudes, mi hija, el Señor dijo que a reproducirnos, mija. ¿Y qué le dice Sara? Viejo bobo, ¿qué estás pensando? Bueno, eso es película mía, mentiras que no. Pero sí, Sara se rió. Sara, viejo, usted, mejor dicho, si se le olvida dónde pone las cosas, mejor dicho, ya usted qué va a hacer. El Señor lo dijo, yo lo creo, padre de la fe. Y entonces viene un solo hijo, Isaac. Y uno dice, pues, que le vinieran 4 o 5, pero con uno. Pero es interesante cuál fue la fórmula como un pueblo se levantó. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre esa era la fórmula. Todo judío que nacía,
el Dios del padre Abraham, Isaac y Jacob, el Dios. Y entonces empezó 1, luego 12, luego 70, 400, 1.000.000. Y todos siguen repitiendo hasta el día de hoy la fórmula: el Dios de mi padre Abraham, Isaac y Jacob. La genealogía es importante. ¿Sabe por qué es la genealogía importante? Porque la genealogía me da identidad, me da genética. El problema del mundo de hoy es que nos han quitado la genealogía, o nos han decepcionado de la genealogía. Somos un pueblo sin identidad. Somos un pueblo sin identidad. Hemos perdido realeza, abolengo. Es más, hasta nos da: ¿usted es verdad que es cristiano? Sí. Yo voy allí. ¿A dónde? Por ahí. Biblia escondida, medio evangélico. Si usted viera, bueno, no me ha tocado con alguno de ustedes, pero tranquilo que si lo hace lo sabré comprender. Yo he visto algunas caras cuando están en un lugar público y voy yo: el pastor, yo que no me vea. Yo mido el cristianismo de alguien así, para que vayan dándose cuenta. Si en un lugar público yo llego y el otro está por allá: pastor, ¿qué hubo? 20,000 personas miran quién es el pastor. Yo digo, ese tiene identidad, ese al menos no se avergüenza. Pero hay otros que, el pastor, que no me vaya a decir Dios le bendiga, porque hemos perdido identidad. O si no la hemos perdido, estamos marcados con una identidad genealógica equivocada. El hijo del borracho, el hijo del problemas en la casa, el hijo del pobre, el hijo de uno va donde los médicos y los médicos dicen: venga, que hubo diabetes en su casa. Sí, mi bisabuela, mi abuela. No, mijo, entonces usted también tiene diabetes. Eso de una lo cogen y lo meten en la genealogía mala. Israel es un pueblo de genealogía, y para Israel David, Abraham son importantes porque ellos les dan identidad. Y así comienza Mateo. Mateo dice: te voy a decir la genealogía. Y el Jesús del que yo te voy a decir, pueblo judío, él es descendiente de Abraham y es descendiente de David. Pero lo bueno es esto: este es más que Abraham y que David. Jesús, y eso es lo que significa el Cristo. Yo decía esta mañana, estoy seguro, no lo vamos a hacer por causa del tiempo, pero más de un cristiano lo rajaría diciendo qué significa el Cristo. Entonces muchos dirán: pues el Cristo es el Cristo. Muchos dirán, no, ustedes dirán que es broma, pero uno le dice: ¿cuál es el Cristo? El crucifijo que está pegado ahí en la pared, ese es el Cristo. No saben qué es el Cristo. Primero, el Cristo no es un nombre. Mija, note, no es un nombre. El Cristo es, ¿qué? Un título. El Cristo es un título. ¿Y qué significa el Cristo? El ungido. Y en Israel solo se ungían 3 clases de personas. ¿Quiénes eran los que se ungían? Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Para un israelita la unción era muy importante. Se ungían estas 3 clases. El Cristo no podía. Entonces, cuando se habla del Cristo, no es un Cristo más, sino el Cristo. El Cristo es lo que profetas dijeron: Isaías no queda en nada, David no queda en nada, Abraham no queda en nada, porque viene el Cristo, el ungido de Dios. Y eso es Mateo. Mateo, usted va a hacer un seguimiento del Cristo, que ya les voy a decir la línea del Cristo en Mateo, y se va a dar cuenta que ese es el énfasis, el ungido de Dios, el Mesías. Entonces, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? Jesucristo es la combinación de 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 combinaciones? Jesús más Cristo. Entonces, ¿sabe qué significa Jesucristo? El carpintero, el que nació de una mujer, el que caminó por las calles de Nazaret, el que tenía manos, pies, ojos y todo. Ese Jesús no era el carpintero. Ese Jesús era el Mesías, que estaba profetizado en las Escrituras, el que había de venir. Él es ese Mesías. Entonces, por eso empieza genealogía de Jesucristo. Pero vaya al 16. Esto es una belleza lo que les voy a contar aquí. Mire lo que dice el 16.
y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y luego llega el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Pregunta, ¿por qué en las dos anteriores lo llamaban el Cristo y en el 18 ya lo llaman Jesucristo? Porque ya nació. O sea, cuando el Cristo está en carne y hueso, ya no es solo el Cristo, sino el Jesucristo. ¡Wow! ¡Oh! Ese es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo dice, quiero presentarte al niño Mesías. Eso es muy lindo, entender al niño Mesías, al Cristo. Ahora, pastor, ¿y qué significa el Cristo? Eso es una belleza. Durante toda la historia del hombre, la mayoría de la historia humana se ha caracterizado por opresiones, por reinos que vienen y se levantan, por cautivos, por gente poderosa. Y entonces surge en el corazón del hombre una palabra: libertad. ¿Cuántos en el corazón no quieren ser libres de la opresión de las deudas, libres de la opresión de los espíritus, libres de la opresión de la maldad, de la muerte, libres? El deseo de libertad, de que no hayan otras opresiones, está en el corazón del hombre. Yo creo que los dos sentimientos más grandes son amor y libertad. Es lo que los seres humanos más anhelan. Pero la libertad verdadera no viene de ningún libertador que en esta tierra quiera hacerlo. Han habido algunos pseudo libertadores: Napoleón, Simón Bolívar, Alejandro Magno, pero esos no son el Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios que verdaderamente traería libertad al mundo. Y Mateo es lo que está diciendo esto. Es más, en la genealogía, yo decía, está toda la historia de la humanidad. Abraham, cómo nos creó Dios, pero luego David, la cúspide donde los llevó Dios, pero luego la deportación, la caída de lo que Dios dio, y luego viene Cristo, la cruz de lo que Él nos redimió. Esa es la historia del hombre. Hay una creación, hay un cumplimiento de las promesas, hay una caída, pero viene Cristo. Eso se ve en las genealogías. Y entonces es muy emocionante entender qué significa el Cristo, para que ustedes lo entiendan un poquitico más. Por favor, qué rico que se hicieran esas máquinas del tiempo. Pero como no existen las máquinas del tiempo, existen los peliculeros, como el pastor Wilson, que les ayuda a meterse en la máquina del tiempo. Trasládese al año 0. Vamos a Belén. Y entonces en Belén, de un momento a otro, vemos una caravana. Belén, nunca antes en la historia de Belén se había visto una caravana de semejante magnitud. No eran 3 reyes, no sé cuántos eran. No crean que porque trajeron 3 presentes eran 3, que Melchor, Gaspar, no, dicen reyes. Y vinieron unos reyes montados en camello. Todo Belén, ¿oíste? ¿Y qué pasó? Y todos se asombraron, incluso uy, mamacita, usted asiste a esta iglesia, me dio el número telefónico, nos vemos por la tarde. Listo. Bueno, dice, gracias mi amor. Sí. Entonces vienen esa gente de alta alcurnia, toda la ciudad se asombra, pero el primer asombrado es otro rey. ¿Quién? Herodes. ¿Ves? Oiga, ¿ustedes a qué vienen? Él mínimo pensaba: a visitarte a ti, oh rey Herodes, porque hemos oído. No, que va, le pegaron la humillada más grande de la vida. Sí, venimos a esta ciudad a ver al rey. A mí, no, usted no, al rey de los judíos. Y entonces Herodes dice: rey, uno más grande que yo, esta gente viene a hacer una pompa más que a mí. Entonces él, con mala intención, dice: me dicen dónde nació el rey, yo también voy a adorar. Lo que va. Él quería eliminar la competencia. Y el Señor
le dice a los reyes que se vayan por otro lado. Él, al verse burlado, mandó a matar a todos los niños. Usted conoce la historia. Pero nota cómo se desenvuelve Mateo. Mateo me presenta la introducción de un rey, el Mesías, Cristo, con otros reyes de otras tierras viniendo a adorar al rey, pero con otro rey de esta tierra temblando ante el rey. ¡Wow! Un rey temblando ante un niño, un bebecito. Hizo temblar a Herodes. ¿Qué tenía ese niño? Era el Mesías, Jesucristo, el Dios hecho hombre. Y usted conoce toda la historia. Y entonces esta es la introducción del Cristo. Vaya a Mateo 16. Estamos hablando del Cristo. Pero mire lo que dice Mateo 16. Ya pasó, entonces el niño creció. Ay, hay una historia tan bonita. Como el diablo peleó para que el Cristo muriese. Como el diablo quiso que el Cristo renunciara a su posición. Pero como el Cristo lo venció. Eso es una cosa de locos. Pero estoy viendo a nivel general. Dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es otro título que aparece solo en Mateo y en Lucas, el Hijo del Hombre. Si usted es juicioso, estúdieme el Hijo del Hombre en Lucas, que es el próximo domingo que con la ayuda de Dios miraremos, y ese es el centro de Lucas. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Este es el corazón de Mateo. El corazón de Marcos era: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El corazón de Juan era: antes que Abraham fuese, yo soy. El corazón de Mateo es este: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el corazón de Mateo. Pastor, ¿cómo resumo todo el evangelio según San Mateo? Esto que le acabé de leer. Jesús está con sus discípulos y les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Ahora Jesús, lo digo en mis palabras, no me importa lo que diga la gente. Ahora me importa es: ¿qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él entendió que él era el Mesías que esperaba Israel, la libertad para un pueblo, la verdadera libertad. Él era el Mesías, más que Abraham, más que David. El Cristo eres tú. Mi hermano, hago un primer paréntesis. ¿Qué es la iglesia? Jesús dice aquí: ¿qué es la iglesia? La iglesia es la protegida del Cristo. La iglesia es la hija, la esposa del Cristo. La iglesia es la plataforma del Cristo. Por tanto, si la iglesia es la plataforma del Cristo, la libertad es para nosotros. No más opresión, no más ataduras. Yo predicaba a los jóvenes hace 8 días y les decía: por la Biblia ustedes deben ser 10 veces superior a todos los jóvenes de este mundo. Así les decía a ellos. Todos los otros jóvenes del mundo están en la universidad y están pensando: ¿dónde me voy a ir a farrear este fin de semana? ¿Con qué pelada me acuesto? Ellos están pensando en esto. Los hijos del Cristo no piensan esto. Los hijos del Cristo son como Israel, que hay que inventar, que hay que crear, qué empresa ponemos. Estamos construyendo. Ellos están destruyendo y destruyéndose. Los del Cristo no, porque somos el pueblo de la libertad. Decía en el primer culto, cuando uno mira Deuteronomio, bueno, primero Génesis, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Pero luego en Deuteronomio Dios le dice a Israel: yo los escogí a ustedes no porque eran más que otros, simplemente los escogí para mostrar en ustedes qué pasa cuando una nación me cree a mí, cómo le va. O sea, en otras palabras, Dios escogió a Israel para chicanear con Israel, y hasta el día de hoy chicanea con ellos. A ver, países del mundo, manden los misiles que sean, no pueden y no podrán. La última guerra, Armagedón, no van a ser 7 países, sino todos los países del mundo contra Armagedón. Y según la Biblia, ahí va a venir el Cristo y les va a decir: es que no están peleando contra ellos, es contra mí. Pero la iglesia es parte de ese Cristo. Tú y yo somos hijos del Cristo, del Mesías libertador. Yo no me explico cómo hay cristianos que todavía no se la han creído. Todo el evangelio según San Mateo, entonces se desarrolla en eso, en el Cristo. Los milagros que hace, los demonios que reprende, es mostrar que Él es el Cristo. Porque muchos decían: pero ¿cómo va a ser el Cristo el carpintero que jugaba fútbol con Él? Y ahora sale y dice que es el Mesías. Entonces es interesante porque es que el Mesías se revela para aquellos que quieren revelarse. Les recomiendo una película, se llama Risen, traducida está como La Resurrección de Cristo, está en Netflix, Risen, y es la historia del centurión que se convirtió. ¿Usted sabe qué significa para un centurión romano aceptar la sencilla fe judía? Se le tocó bajarse, pero es una belleza de película. Hay una escena donde está el centurión hablando con Cristo. Y eso me emociona. No les digo todos los spoilers, pero me llama la atención esto. Yo me hice una pregunta cuando vi la película, porque es que Herodes, según la película, le dijo al centurión: se me va a armar una revuelta aquí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese Cristo que ustedes mataron, ya no aparece el cuerpo, y ya están empezando a decir que resucitó. Le dice al centurión: necesito que me recoja toda la evidencia, es más, tráigame el cuerpo de ese Cristo para decirle se murió. Y él empieza a investigar, va a la tumba, todo. Él recuerda la imagen en la cruz y todo, y que al recoger evidencias le dice a Herodes: resucitó. Renuncia al cargo. Le dice: no puedo seguir investigándote, no puedo seguir buscándote el cadáver de un muerto, porque Él resucitó. O sea, traicionó a Herodes. Entonces ya Herodes mandó la película, lo mandan a buscar y todo. Pero es después de que el centurión cree, atención a esto, es después de que el centurión cree que Jesús se le aparece, no antes. Entonces yo me hice esa pregunta: Señor, usted hubiera podido solucionar el problema del mundo. Es que para Dios es tan fácil solucionar el problema del mundo. Lo crucifican, resucita, ¿y qué? Se le aparece a todo Jerusalén. Vaya al templo, a ver, ¿quiénes eran los que no creían en mí? Miren, pues toque mis manos y mis pies, maná, incrédulos. Y ya. ¿Por qué la resurrección estaba como tan exclusiva a un grupo? ¿Por qué el Señor no se le apareció a Herodes? Herodes, ¿qué pasó con usted? Pues que no quería conmigo. Vea, arrodíllese, mijo, que usted no es nada ante mí. Pues el Señor no podía hacer. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, digo que esta es una de las respuestas. Cuando lleguemos al cielo, el Señor en ese momento me recordó un texto: no es de todos la fe. Yo no me voy a revelar a alguien que no quiera cambiar y que tenga un corazón malo. Yo me le revelo a los que quieren cambiar y a los que creen. Y por eso el centurión vino a verlo, fue después, no antes. Porque ese es el camino de la fe. Aquel pueblo que no queremos ver para creer, sino creemos para ver. Y eso fueron los discípulos. Los discípulos empezaron a ver que el mar le obedecía, que los demonios se le sujetaban, que las enfermedades. Y entonces dijeron: este no es el carpintero, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, termino esta idea del Cristo, que era la más... Vaya conmigo a Mateo, capítulo 20. Mateo, ya le voy a decir cuál es. Ahí está, Mateo 22, 41. Mateo 22, 41. Jesús está hablando con los fariseos y les dice:
en el 40, podemos leer desde el 40. Mateo capítulo 22, versículos 40, dice el 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y los fariseos quedaron corchados. ¿Qué les quiso decir Jesús? Si el Cristo fuera hijo de David, ¿por qué David al Cristo lo llama Señor? ¿Qué estaba diciendo Jesús? O sea que el Cristo no es descendiente de David, sino el Cristo es superior a David. Y los corchó a ellos, porque es que el Cristo es importante en todo el Evangelio de Mateo. Mi hermano, mi pregunta es: ¿cuál es tu identidad? ¿En qué crees? Yo veo hijos del Cristo que viven como si fueran cualquiera. Puse el ejemplo de mi esposa. Ahora no la vayan a buscar pues a ella, no es que siempre va a ser así, pero mi esposa tiene algo interesante, que cuando estamos en la central, en las oficinas de los pastores están así, y de vez en cuando se manifestaba un demonio. Entonces la reacción típica de una mujer, también de los hombres, pero más de las mujeres, cuando oían un todas iban saliendo de las oficinas, iban acomodando por allá como todas asustadas. Y yo en la oficina veía que mi esposa también iba, pero hacia el lado de allá, a ver qué pasó. Porque era la que mandaban para los demonios. Ahora no es que mi esposa sea la guapita, no, sino que el Señor la usa. Ella ve los demonios, no siempre está viendo demonios, pero ella los ve. Y ella, dije en el primer culto, o sea que aquí ya va a ir para otras muchas invitadas de Tinto. Si quieres dar la historia, invítenos a Tinto y yo le cuento todo el chisme completo. Literalmente ella, un demonio la arañó en la cara, la arañó, ella lo vio, y al otro día la cara amaneció paralizada, media parte de la cara paralizada. Los médicos pensaron que era una parálisis facial, pero eso fue una experiencia espiritual. Estábamos aún de novios. Cuando ella me cuenta esto, le dije: no visites más terapeutas, esto es espiritual. Y empezamos a cambiar la metodología, y lo que los médicos no hicieron fue en guerra espiritual que se hizo. O sea, ella tiene esa familiaridad y no la asustan los endemoniados. ¿Por qué no la asustan? ¿Por qué? Porque me va a asustar esto si yo estoy con el Cristo. Es que eso es identidad. Tú y yo somos el pueblo del Cristo, del Mesías. Nosotros no somos hijitos de un cualquiera. Ay, ¿qué? No, yo soy. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Mira el juego de palabras de Pedro. Pedro, no, ¿quién piensan ustedes que yo soy? No. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro sale al frente y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene algo lindísimo. ¡Wow! Le dice Simón. Nota ese juego de palabras. ¿Qué significa Simón? Los que han estudiado la Biblia, Simón tiene un significado. ¿Qué? Caña. Simón. No te lo ha revelado carne ni sangre. Y ya, porque has entendido el Cristo, porque has entendido quién es el Mesías, no serás más caña. Ahora te llamo Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. La caña deja de ser caña y se convierte en piedra al resentir la revelación del Mesías. Eso es lo que el Señor te quiere decir a ti. Deja de ser caña miedosa. Que pase lo que pase, las guerras que sean, que estalle el volcán del Ruiz, que pase lo que sea, yo soy hijo del Cristo. ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu genealogía? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuál es tu genética? Nuestra genética ya no es humana. Muchos dicen: yo soy el hijo del borracho. No, el borracho fue solo herramienta. Tú eres hijo del Dios que usó al borracho para que vinieras a este mundo. Entonces deja al borracho y quédate con el Dios que te hizo. Tu genética no es humana.
Nacimos de nuevo en una identidad nueva, en la identidad del Cristo. Y entonces cuando estoy en la identidad del Cristo, Dios nos llamó para ser cabeza y no cola, para ser testimonio. Mi hogar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia será testimonio, mis finanzas serán testimonio, mi salud será testimonio. Pastor, pero no me funciona. No es que no te funcione, sino que no te lo has creído. Te asustas más ante otras cosas. Y por eso yo le dice, a la caña eres Pedro, pero a Pedro le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién era ya la roca? Ya no era Pedro, como lo dice la religión popular. Pedro es solo piedra, pero Pedro no es roca, porque el mismo Pedro en su epístola dice que la roca es Cristo. O sea, la caña pasa a ser piedra, pero a la piedra le dice, pero por muy piedra que seas, tú estás en la roca que soy yo. Y luego le dice esta belleza, y sobre la roca edificaré mi iglesia, y mi iglesia, el infierno jamás podrá contra mi iglesia que está en la roca. Ese es el Mesías que vino a libertar al mundo. Wow, créetelo. Sé como el pueblo judío, ellos se la creen. Y eso que están separados de Cristo y las promesas se le cumplen, cuánto no más a nosotros que estamos con el Cristo. Tremendo. Déjeme, yo le termino las últimas dos cositas. El Cristo importa, pero ¿de qué sirve el Cristo sin un reino? No importa el Cristo sin un reino, porque podría venir un Cristo sin un reino. El Cristo, el Mesías, vino con un reino. Y por eso en Mateo se va a ver mucho, por ejemplo, Juan el Bautista en Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es una belleza, porque es que muchos creen que van para el reino. Sí y no. Sí es verdad que nosotros vamos para el reino, pero es que el reino no solo es una utopía futura. El reino es una realidad presente. Ya el reino está entre nosotros. Había un reino que había de venir, un reino que vino y un reino al que vamos a ir, pasado, presente y futuro. Entonces tú no esperes el reino, estás en el reino. Hay una canción, creo que es New Wine, canta es realidad, tu reino está aquí. Me fascina esa canción, porque ¿sabes qué significa que el reino está acá? Cuando tú y yo caminamos por las calles de Pedregal, de Santander, está caminando Wilson Gutiérrez. No, primero Wilson Gutiérrez ya no vive, ya se murió Wilson Gutiérrez, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Entonces ya por ahí vamos, pero ya Wilson quedó, trata de resucitarse a veces, pero hay que matarlo en el espíritu. Entonces Wilson no vive, vive Cristo. Segundo, el cuerpo chiquitico, como usted lo quiera juzgar y todo, pero por más que no le guste, templo del Espíritu Santo. No es cualquier cuerpo. Un gimnasio no hace un templo del Espíritu Santo. Un gimnasio te saca curvas, pero solo el Espíritu Santo te habilita para hacer templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes están dando por las calles de Pedregal? El templo del Espíritu Santo, morada de Jesucristo. Pero no solo el templo del Espíritu Santo y morada de Jesucristo, representante del reino de Dios. Cuando yo voy a una cafetería, no llega Wilson a tomarse un café, llega un representante del reino de Dios a esa cafetería. Yo no sé, yo lo dije en el primer culto, pero mi esposa es testigo. Hasta el día de hoy, lugar donde nosotros vamos, por vacío que esté, se llena. Cafetería, restaurante, lo que sea. Yo creo que es porque recuerde que para los hijos del reino, las bendiciones para un hijo del reino, ¿dónde están? ¿Adelante o atrás? Si usted es un hijo del reino, las bendiciones no están adelante y usted, ay Señor, bendíceme. Bíblicamente, ¿cómo están las bendiciones para un hijo del reino? Yo voy caminando y ellas me alcanzan. Donde esté, yo hace rato yo dejé de pedir por cosas, yo no pido por zapatos.
Yo no pido por carro ni moto. No me desperdicie la oración en esas cosas. Ore, venga tu reino, Dios, y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Aviva las familias de la iglesia, aviva tu pueblo, Señor, que el mundo conozca tu gloria. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que también está en Mateo, y todo lo otro les será añadido. Para los que quieren conseguir novia, les voy a decir la clave para conseguir novia. No es saque pecho, no es eche ese perfume. Bueno, sí puede conseguir novias así, pero son de esas vacías. La verdadera novia se consigue esto. ¿Cómo consiguió Wilson el chiquitico una novia mamacita como la que me dio el teléfono, que ahora la visito? Yo le voy a decir cómo. Un día le dije al Señor, había tratado de noviarme siendo cristiano y no me salían las cosas. Y yo le dije, Señor, yo fui mujeriego, fui noviero, pero en el reino yo no quiero ser así. No quiero herir el corazón de ninguna mujer. Yo solo te pido una cosa, Dios. Dame una novia para toda la vida, o hazme eunuco para toda la vida. Pero lo único que sí te digo es, mi prioridad no es la novia. Mi prioridad es tu reino. Venga tu reino a mi vida y se echa tu voluntad. Viviré para tu reino, con novia o sin novia. A la semana aparece la mamacita, porque Dios dijo, ya cambiaste la prioridad, ya te doy otro. El reino, el Mesías tiene el reino, y tu prioridad y mi prioridad debe ser el reino. Prepárate. En los próximos días, como te dije, lanzaremos uno de los proyectos más grandes que como iglesia de Pedregal lo hemos hecho. En un año nacerá una nueva iglesia, y tú y yo podemos ser partícipes de eso. No hemos hecho nada mientras Mía con los niños terminan en esto, pero aquí ustedes a partir del mes de mayo van a ver algo bien interesante, y ese algo nos va a recordar cuál es nuestra labor, porque el reino debe ser nuestra prioridad. Pastor, es muy bonito, el papel puede con todo. No, porque en Mateo es el evangelio donde más se utiliza para que se cumpliese lo que está escrito, para que se cumpliese lo que el profeta dijo, para que se cumpliese. En Mateo es donde más se repite eso, porque nuestro mensaje no es cháchara, nuestro mensaje no es bla bla bla, nuestro mensaje está respaldado por una historia que se ha cumplido. ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Medo-Persia? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Roma? Se fueron contra el Cristo y cayeron. La iglesia sigue en pie. Lo mío no es cuento. Pastor, son bobadas las tuyas. Muéstrame tu familia y yo te mostraré la mía, y te vas a dar cuenta que el reino es verdad. Eso es cosa de locos. Entonces sigue siendo tú normal, y yo seguiré siendo loco, y en 5 años nos vemos y te veré que estás más loco tú que yo, porque el reino es real. La palabra se cumple. Dios quiere chicanear con nosotros. Eso es lo que dice Mateo. Para que se cumpliese, está muy repetido en el evangelio. Y termino con esto: no la fresa, no la cereza del pastel. No es la cereza del pastel. Yo diría, ay, de lo que les digo. El único evangelio que habla del infierno en toda la Biblia es Mateo. No lo habla Juan, no lo habla Marcos, y un poquitico Lucas toca por ahí. Pero el evangelio que más habla del infierno es Mateo. Y en Mateo usted va a escuchar versículos. Vuelvo y digo, yo voy a dictar esta enseñanza, y no se preocupe por las citas. Si usted dice, ay pastor, yo quiero tener las citas, yo se las pongo en el video. Pero hay muchas citas donde se repite esa frase: mas para los hijos del reino será el lloro y crujir de dientes. Eso está en Mateo. No se repite en otro evangelio sino en Mateo. ¿Por qué? Al evangelio de los hijos del reino es al que más se le repite lo del infierno. Porque en Mateo, vuelvo y digo, no vamos a entrar por el detalle, en Mateo también hay una amonestación a 3 ciudades. Dije en el primer culto, en el segundo, en este lo digo también: Corazín, Capernaum y Betsaida. Dice en Mateo: ay de ti, Tiro, perdón, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
Ay de ti, Capernaum, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace rato ellas se hubieran arrepentido. Ay de ti, porque en el día del juicio será más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que para ustedes, por una sola razón. Por una sola razón. Dice en Mateo: porque al que más se le da, más se le demanda. Y a los hijos del reino el Señor les va a decir, y está en Mateo, también está en Lucas, pero Mateo también está: yo soy la roca. Si ustedes vienen a la roca, quebrántense ante la roca. Pero si no se quebrantan ante la roca los hará polvo. Porque al que más se le da, más se le demanda. Hitler, en el día del juicio final, si no se arrepintió allá en ese búnker, Hitler va a ser juzgado. Pero Hitler no vivió momentos de adoración como los que tú y yo vivimos. Posiblemente Hitler no vio los milagros que tú y yo vimos. Hitler no escuchó mensajes como los que tú y yo escuchamos. Hitler no vio tantas cosas. Y bueno, se perdió Hitler, pero él no tuvo lo mismo que nosotros tuvimos. Pero ay de aquel que, conociendo al Cristo y su reino, juega con él y lo rechaza. Ay. Y por eso Mateo es el único que habla del lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 25, termino con esto. Mateo 25 dice: el reino será semejante a un hombre que va a poner las ovejas y las cabras, las va a separar. Y a las ovejas les va a decir las palabras más lindas que uno pueda escuchar del Creador: venid benditos de mi Padre al reino que he preparado para vosotros. ¡Wow! Pero a las cabras se les va a oír las palabras que jamás un mortal quisiera oír. Y les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dice el texto de Mateo 25: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los hijos. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pastor, ¿y por qué van los hijos allá? Es más, muchos ateos dicen: ¿cómo un Dios de amor va a echar hijos a un infierno? Y yo les digo a ellos: están haciendo la pregunta equivocada. Más bien, ¿cómo hijos que recibieron tanto amor pudieron rechazar a su Creador? Y en realidad Dios no está dando un castigo. Dios no está dando un castigo. Usted mira, ¿cómo así? No, Él les está concediendo lo que tanto ellos quisieron. ¿Qué le va a hacer Dios en el día del juicio final? Yo te era un fastidio, yo te estorbaba, no te gustaba nada de las cosas mías, no parecía que todo era fanatismo, vos me detestabas, entonces te doy lo que tanto pedías: vive sin mí por una eternidad. Y eso ya es otra cosa. El pecador hoy en día juega con Dios, porque con el mismo cuerpo que Dios le dio, él peca, y como no le pasa nada, él sigue pecando. Y como consigue plata, sigue pecando. Ellos no saben qué es que Dios los abandone, porque hasta el día de hoy está la gracia de Dios. Pero un día el propio Creador dirá: te voy a conceder lo que vos tanto quisiste, vivir sin mí. Vas a saber qué es vivir sin mí. Este es Mateo. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Mientras tú estás orando, 3 preguntas te dejo. Primer pregunta: ¿dónde está tu identidad? ¿Cuál es tu genealogía? ¿Dónde está tu genética? Mi hermano, no vivas en derrota, en temor. No vivas en miedos. Pertenecemos al pueblo del Cristo. Es Jesús, el Hijo de Dios, bajo el cual nos hemos refugiado, y Jesucristo es nuestro referente de vida. ¿Dónde está tu identidad? ¿Cuál es tu genealogía? Número 2, ¿cuál es tu mentalidad? Aprendamos del pueblo judío, que aunque no aceptaron al Cristo,
pero se quedaron con las promesas de Abraham y de David. Y mira lo que ha pasado con ellos. No vivas más en una identidad de derrota, de miedo, de frustración. No, somos la iglesia del Señor, y sobre la iglesia del Señor las puertas del Hades no prevalecerán. Señor, en tu nombre, Señor, creemos lo que dice tu palabra, que todo el que viene a ti y se refugia en ti, Señor, oh Dios, las puertas del infierno no prevalecerán. Y Señor, permite que esas promesas que has dado a tu iglesia sea sobre cada uno de esos hogares y esas familias. No más derrota, no más ruina, no más miseria, no más tristeza. Padre, que se empiecen a ver las promesas del reino sobre los hijos, que tenemos una identidad. Pero tercer pregunta: ¿qué estás haciendo frente al Cristo? ¿Te has quebrantado ante la roca? ¿O vas a esperar que la roca caiga sobre ti y te haga polvo? Ayúdanos a valorar. Es verdad que se nos ha dado muchas promesas, es verdad que se nos ha dado muchas bendiciones, pero las bendiciones se vuelven también en una responsabilidad, porque al único pueblo que tú les hablaste del infierno fueron a los hijos del reino, porque al que más se le da, más se le demanda. Y ayúdanos a conducirnos en este peregrinaje de la vida, como dice Pedro, con temor y temblor. Que valoremos nuestra identidad, que tengamos una genealogía, que sepamos que ya no somos caña frágil, pero tampoco somos la roca, somos piedras, que tenemos que estar fundamentados en la roca, a creer las promesas, a valorarlas y a no menospreciar las promesas, el pacto. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les continúe bendiciendo y la paz de Dios esté con ustedes.